Durante el fin de semana, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de los trabajos de rescatistas en el marco del desastre que ocurrió en Venezuela. Vamos allá, vamos a Venezuela. Estamos en contacto con Martín González, en vivo, vía Zoom, desde el país caribeño. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Alexi, buenas noches a vos. Gracias por recibirnos. Sabemos que no estás en la zona del desastre o en la zona donde ocurrió el epicentro del terremoto, pero sí sabemos que el impacto ha sido durísimo para todo el país, ¿no? Sí, fue terrible. Lo que pasó acá la semana pasada fue algo terrible. Eh, no fue solamente un terremoto, fueron dos en el transcurso de un minuto y fue algo muy terrible tanto para Caracas como para La Guaira. Más que todo La Guaira, o sea, para que tomen conciencia de La Guaira, es como si que estaríamos en Esperanza y Caracas, Santa Fe, tenemos esa distancia aproximadamente. En La Guaira está el aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto internacional más importante que tiene Venezuela. De ahí es donde se une todo el país vía aérea. Y bueno, el destrozo en Caracas fue grandísimo, muchos edificios, pero en La Guaira fue mayor. Más de 50.000 viviendas vía satélite, la NASA terminó de detectar hace unas horas que quedaron destruidas y comprometidas, que es una locura. Sí, la verdad que todavía cuesta entender, cuesta dimensionar, Martín, porque lamentablemente los números que emite o que esgrime el gobierno venezolano con respecto a la cantidad de fallecidos, desaparecidos, personas que están heridas, cambia constantemente, minuto a minuto. ¿Sabés si, hasta donde sabemos, distintos países del mundo han estado enviando ayuda humanitaria? No hay problemas con el ingreso de esta ayuda, ¿verdad? El país estaba justo en un proceso de cambio político. Eh, ya el país hace 4 meses está que se abrió y se empezó a abrir para el mundo. Eh, el país no cuenta con recursos, más que todo dirigenciales. Entonces se chocaron con una realidad que, bueno, para cualquier país una catástrofe así es difícil de asumir, pero al no haber estrategia, no haber conducción, se le hizo mucho más difícil. Todos los países ya están ingresando. El primer día fue un shock porque la gente no sabía ni qué había pasado y Tal y cual. cada minuto a minuto se nos íbamos enterando de otro edificio, más gente, mis hijos en el colegio, compañeros del curso de Lola, compañeros del curso de Fernando, los padres, los abuelos, los tíos. Eh, entonces, esto fue una locura que recién después de las 48 horas el pueblo entró salir del shock y empezaron a llevar maquinarias de todas las provincias, de todas las ciudades para empezar a colaborar y ayudar. Van 6 días. Bukele fue el país salvador, siendo un país pequeño, fue el primero que llegó y están trabajando muy fuerte, están sacando todavía, hoy a 6 días. Hoy a la mañana 20 personas vivas todas juntas, hoy a la tarde 4 o 5 más siguen sacando. Ahora son las horas críticas porque son las horas que ya pasaron 6 días y todo de acá para adelante las noticias van a ser, o sea, de desaparecidos que vayan apareciendo, van a ser más críticas. Entonces, pero Alemania ya llegó, bueno, Perú, México también, que vivieron situaciones de esta y que son gente que pueden y saben trabajar en base a lo que les sucedió y en base a Venezuela después de esto va a quedar preparada porque hay más de 100.000 personas trabajando para sacar gente. Entonces, lamentablemente de esa forma se aprende, pero El Salvador con la parte de sondas y todo, están detectando vida abajo, entonces trabajan en base a lo que van detectando, en base a la sonda, todavía se está trabajando muy fuerte, más que todo en La Guaira. La verdad que las imágenes son cinematográficas. Nosotros, de nuevo, el fin de semana costaba creer, Martín, que el desplome de edificios como si hubiesen sido, no sé, dinamitados, digo, ¿no? La verdad que es imágenes que son realmente muy fuertes porque había gente en esos lugares. O sea, hay gente, de nuevo, como decís vos,
las horas corren, los días corren y las noticias lamentablemente van a ser trágicas a medida que siga avanzando el tiempo porque la posibilidad de rescatar gente con vida se va achicando. Esas imágenes del antes y el después vía satélite son tremendas, Martín. Terrible, y estamos hablando de vidas, Alexi, eso es lo Sí, más tal cual. grave. Imagínate, hay, bueno, edificios, 600 edificios comprometidos, más Ujú. allá de los 200 que están tumbados, 3.000 casas destruidas en La Guaira, 40.000 casas comprometidas. Estamos hablando de más de 400.000, 350, 400.000 personas que no van a tener su vivienda, más Ujú. allá de los desaparecidos. Ujú. Entonces, imagínate, nosotros vivimos Alexi, nuestra ciudad, que tiene 50.000 habitantes de Esperanza, 45.000 en el último censo. Estamos hablando de 6 ciudades como la nuestra completa, que se Ujú. quedaron sin vivienda. Es algo que es hasta difícil de dimensionar. Tal Eh, cual. Acá se vive un estado de amargura permanente, la gente está en silencio. Si bien es un país muy sufrido, en los últimos 20 años este país sufrió mucho. Ujú. Vos ves la catástrofe y no escuchás gritos. Es algo que es angustiante porque la gente está acostumbrada a sufrir. Entonces, en países como Argentina o los nuestros, somos más de quejarnos, más de gritar, más de que se nos... acá perdieron hasta la voz. Entonces, es terrible y verlo, vivirlo y compartir, o sea, estar con la gente es angustiante. Te digo, estamos viviendo unos días muy angustiantes para todos los chicos en el colegio, mi hijo con una máquina 3D haciendo eh, me- eh, para los chicos que se quiebran y todo, las félulas Sí, y sí, sí, sí. ayudando de los pequeños, los grandes, se envían comida, se envía, bueno, ya ahora eso ya está saturado porque se envió tanto que ahora lo que se necesita solamente maquinaria y gente que trabaje, gente idónea para poder levantar escombros y tratar de llegar a la gente que está viva. Me quedo pensando en esas palabras, Martín, del silencio que aturde, como decía alguna vez Teresa Parodi, parafraseando un poco lo que decía el artista. Y tu óptica como empresario, porque digo, lo humano, lo sanitario, ya están encargándose quienes tienen la capacidad para llevar adelante los trabajos de rescate al país. ¿Cómo ves al país después de este desastre natural? Te lo pregunto porque sé que ya económicamente Venezuela venía atravesando situaciones realmente muy, muy difíciles. ¿Qué crees que puede pasar, digamos, de aquí en adelante con la economía, con la cuestión política allí en Venezuela? Esto son dos cosas totalmente distintas a lo que estamos charlando de la parte que me estás preguntando. O sea, esto fue una Ujú. catástrofe mundial que pasó acá, que atacó a un pueblo, a dos localidades muy fuertes, pero en lo económico, hacia el país, era un país que, bueno, viene sufrido, viene castigado y venían en un proceso de despegue, ya que se estaba abriendo al mundo y se va a abrir al mundo. Venezuela ya se abrió, entonces lo que venga ahora para Venezuela va a ser muy positivo. Es un país muy Ujú. rico como Argentina, un país que tiene petróleo, un país que tiene minería, que tiene oro, es un país industrial Ujú. que todo eso desapareció y vuelve ahora al proceso, un país que tiene buenos campos, buenas tierras, buenos climas, es muy parecido a Argentina en riquezas naturales, entonces es un país que se va a recuperar, fue un proceso que llevó muchos años de desidia, de abandono, y bueno, va un proceso de cambio y estaba, bueno, se había iniciado. Esta catástrofe lo que hizo generó un desastre natural que atacó a un pueblo que venía herido, pero en lo que se refiere en lo económico, es un país va a estar en crecimiento y va a ser un país muy próspero en los próximos años. Nosotros nos solidarizamos con lo que está pasando en Venezuela. De nuevo, cuesta un poco dimensionar, porque hasta que no te pasa, ojalá que no ocurra nunca en Argentina. Bueno, ya pasó alguna vez en algún sector del país, pero digo, cuesta mucho esto de entender lo que está pasando en Venezuela. Entender, digo, en el sufrimiento, como explicabas vos, un país que ya venía golpeado en otros ámbitos y termina con esta situación realmente tremenda
dramática y muy difícil de poder entender. Te dejamos un abrazo, Martín. Gracias. Estás lejos vos del lugar a donde ocurrió el terremoto, sin embargo, me decías que el impacto se siente en toda Venezuela, ¿no? El impacto, digo, en todo Eh, sentido, social, económico. Bueno, en realidad el terremoto se sintió en gran parte de Venezuela, llegó a Colombia, llegó a Brasil. Nosotros Ujú. estamos a 500 kilómetros y fueron 30 segundos que tembló todo, pero nosotros, gracias a Dios, acá no fue nada, nada, absolutamente nada a lo que fue allá. Pero bueno, eh, desde ya, Alexi, era bueno, me llamaste y quería compartir con la gente de Esperanza para que tomen un poquito de dimensión. Y en realidad esto esperemos no suceda nunca en Argentina, nosotros lo vivimos allá con la inundación. Tal cual. Acá el mundo se abrió mucho hacia Venezuela, actuaron rápido, vino ayuda de todos lados, el apoyo mundial fue grande. Te dejo un abrazo enorme, gracias. Transmitirles en lo posible a los hermanos venezolanos nuestro sentimiento y nuestra solidaridad con lo que está ocurriendo. Y bueno, mantengamos el contacto de aquí en adelante. Martín, muchas gracias. Gracias, Alexis, saludo a toda la gente de Esperanza, un abrazo. Queríamos tener nosotros en primera persona la palabra de un esperancino que vive en Venezuela ya hace un tiempo. Si bien no vive en la zona donde ocurrió el epicentro, bien explicaba Martín que se sintió en todo el país y en países vecinos el terremoto. Lamentablemente el epicentro en Guaira y en Caracas.